La verdad. Buenas tardes a todos, bendiciones del Dios Todopoderoso. Damos inicio a este estudio de Romanos. Hoy entramos en los versículos 27 y 28. Entonces, por adelantado les digo que de este capítulo 2 y de este subtítulo que dice: por conocer la ley el judío es condenado por ella. Después de estos dos versículos quedan nada más el 29 y ya entramos en el capítulo 3 y en otro subtítulo. O sea que este lo vamos a dar en dos versículos y el 29 va a ser uno solo nomás. Entonces, Romanos 2, 27 al 28 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Amén y amén. Bueno, entonces veamos el versículo 27 en la TLA. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. La PDT dice: ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Entonces mire que para entenderlo mejor, ahí dice que, pero perfectamente, te condenará a ti. Cuando dice te condenará a ti, mire que la PDT da una explicación clara. Están demostrando que ustedes son culpables. No es que los gentiles vayan a condenar a los judíos, no. Sino que si ellos obedecen, les demuestran a los judíos que son culpables. Ahí vamos entendiendo. Las palabras claves: guarda perfectamente. El código es 5055 del griego teleo y habla de terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, descargar, entre paréntesis una deuda. Después habla de pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplir. Y después habla de cumplir, ejecutar totalmente, es decir, una regla o ley. O sea que guardar perfectamente es cumplir o ejecutar totalmente una regla o ley. O sea, en este caso ya sabemos que es la ley de Dios. Romanos 2:27, Gálatas 5:16, Santiago 2:8. Otra palabra: condenará. El código es 2919 del griego crino y habla de distinguir, es decir, decidir, entre paréntesis dice mental o judicialmente. Luego habla de condenar, castigar, pensar, resolver, acordar, determinar, hacer justicia, juzgar. Luego habla de formar y expresar una evaluación u opinión en cuanto a cualquier persona o cosa, más comúnmente no favorable. O sea que cuando se habla de condenar, pues obviamente no es favorable. Juan 7:24, Juan 8:15, Romanos 2, versículos 1, 3 y 27, Romanos 14, versículos 3, 4, 10, 13 y 22, Primera de Corintios 4, 5, Primera de Corintios 10, 29, Colosenses 2, 16 y Santiago 4, del 11 al 12. Otra palabra: letra. Código 1121 del griego grama. Y habla de escrito, es decir, carta, nota, epístola, cuenta, escritura, letra. En sentido literal o verbal, en antítesis al espíritu, refiriéndose a la ley mosaica. Entonces, cuando habla de la letra, habla de la ley mosaica. Romanos 2, versículos 27 y 29, Romanos 7, 6, Segunda de Corintios 3, del 6 al 7. Y la última palabra de este versículo: transgresor, 38:48 del griego parabates, y habla de violador, transgresor, infractor de la ley,
usado en referencia a la imputación del pecado a quienes han conocido la ley y la transgreden y se desvían de la verdad. Sí, en este caso transgresor diríamos que es infractor de la ley. Romanos 2, versículos 25, 27, Gálatas 2, 18, Santiago 2, versículos 9 y 11. Vamos a ver un comentario que hay aquí. Comentario Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice, el judío estaba muy listo a condenar al gentil, y eso lo encierra ahí el versículo 1. Ahora dice Pablo que el gentil incircunciso, que es según la naturaleza, que es moral, juzgará, condenará al judío desobediente, que es transgresor a pesar de tener la letra, que es la ley, y la circuncisión, que no es natural. Le condenará, le juzgará indirectamente. Fíjalo bien, aquí lo que yo les explicaba ahora es juzgar indirectamente, por comparación de conducta, como Noé por su fe obediente condenó al mundo. Entonces mire que lo juzgará, ¿es por qué? Por comparación de conducta, porque si el gentil se porta mejor que el judío, pues es como si lo estuviera condenando, porque los judíos se supone que deberían obedecer. Hebreos 11:7 dice, compárese también Mateo 11 del 21 al 22, Lucas 11 del 31 al 32. Finaliza diciendo, el gentil condenaba al judío por mostrar que la desobediencia del judío era sin excusa, pues el gentil moral hacía lo que el judío inmoral no hacía, aunque tenía la ley de Moisés que le mandaba hacerlo. Entonces, mire que uno se va dando cuenta a medida que va transcurriendo los versículos que los judíos siempre vivieron convencidos, y creo que hasta el sol de hoy muchos, de que por tener la ley, por hacer la circuncisión humana, ya con eso ellos se librarían de juicio, y que ellos si pecaban o no pecaban no pasaba nada. Pero nos vamos dando cuenta de que son igual de culpables que los gentiles. Este versículo nos muestra a los judíos teniendo la ley escrita y circuncidados, pero que no obedecían y querían juzgar a los gentiles. Y ellos, como incircuncisos, obedeciendo la ley, podían juzgar a los judíos y demostrar la culpabilidad de ellos. Tremendo. Mejor dicho, ahí sí aplicaba sobre la paja y la viga en el ojo. Según las palabras claves, guarda perfectamente habla de cumplir, ejecutar totalmente, es decir, una regla o ley. Condenará habla de decidir mental o judicialmente, evaluación u opinión en cuanto a cualquier persona o cosa. Letra habla de escrito, escritura, refiriéndose a la ley mosaica. Transgresor habla de violador, infractor de la ley. Entonces, ¿cómo quedaría el versículo 27 según las palabras claves? El gentil incircunciso que cumple o ejecuta totalmente una regla o ley, decidirá mental o judicialmente, evaluará y dará su opinión en cuanto a cualquier persona o cosa, referente a los judíos que, teniendo la escritura referente a la ley mosaica y circuncidados, violan y son infractores de la ley. Finalizamos este versículo con los que siempre damos al final de fundamento. Romanos 2, versículos 20 y 29, Romanos 7, del 6 al 8, Romanos 8, 4, Romanos 13, 10, Ezequiel 16, del 48 al 52, Mateo 3, 15, Mateo 5, del 17 al 20, Mateo 12, del 41 al 42, Hechos 13, 22, Segunda de Corintios 3, 6, Gálatas 5, 14 y Hebreos 11, 3. Bueno, con eso finalizamos el versículo 27. Entramos al 28 que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, la que no tiene que ver nada con lo exterior. Ese versículo de la TLA: no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. En la PDT: uno no es judío por tener una marca exterior en el cuerpo, porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo. De eso vivían convencidos ellos. Las palabras claves: exteriormente, código 1722 del griego sencillo, en, habla de estado, condición o las circunstancias en que está una persona o cosa, de modo general sobre una condición externa, apariencia por fuera. Aquí está más claro todavía. Exteriormente habla de condición externa. Mejor dicho, ellos eran judíos exteriormente, eran aparentes judíos en cuanto a lo que es el verdadero judío. Por fuera, carne, código 4561 del griego sarx, termina en X. Habla de el cuerpo como símbolo de aquello que es externo, naturaleza humana, un ser humano, carnal, carnalmente, de intereses carnales, específicamente acerca de la observación meticulosa del judaísmo como un intento por ganarse la salvación. Intentos carnales, vanos. Romanos 2:28, Romanos 4:1, 2 Corintios 11:18, Gálatas 3:3, Gálatas 6 del 12 al 13, Efesios 2:11, Filipenses 3 del 3 al 4, Colosenses 2:13. Dice así: el verdadero judío no es el que aparenta ser o que a la vista parece judío, o porque su estilo de vida es como el de los judíos, o por obras externas carnales como la circuncisión. Imagínense, como habla la explicación aquí de Clara, y hoy en día ya andan judaizando, ya cualquier persona común y corriente, por el solo hecho de esto, de una barba, quieren creerse judíos. Si usted me pregunta a mí, pues yo seré judío, pero espiritualmente, circuncidado del corazón, pero físicamente soy caleño, de nacimiento pues en este mundo. Comentario de Wayne Part-Time y Bill H. Rees. En cuanto a la carne, todo judío era judío, y así era reconocido, pero no era todo judío aceptado por Dios. Dice un versículo aquí, Juan 1:47, verdadero israelita en quien no hay engaño. Creo que esto lo dijo, se me pasa el nombre, bueno, ahorita no. Frase que implica que no todo judío era israelita verdadero. El judío que lo es exteriormente es judío, pero no es la clase de judío a quien Dios vaya a dar su aprobación en el día final. La circuncisión en la carne era necesaria para el judío exterior, pero no valía sin la del corazón. O sea que la circuncisión, la que conocemos carnal o humanamente, la del prepucio, de nada sirve si la verdad es que no ha sido circuncidado en su corazón, y menos si no obedece a Dios. Veamos las palabras claves. Exteriormente, condición externa, apariencia por fuera. Carne, habla de cuerpo, ser humano, intereses carnales. ¿Cómo quedaría este versículo según las palabras claves? El versículo 28. No crean que ustedes son judíos por su condición externa, aparente o por fuera. Así se veían ellos y así se creían ellos, por lo externo, por apariencia, ni por ser circuncidados en su cuerpo humano, con intereses carnales buscando la aprobación de Dios. O sea, ellos pensaban que Dios los iba a aprobar por su apariencia externa o por la circuncisión en el cuerpo humano. No, ya sabemos y ya lo hemos dicho varias veces. No es por lo externo, es del corazón. ¿Cómo queda el versículo? Pues ya lo acabamos de leer, ¿no?
con intereses carnales buscando la aprobación de Dios. Romanos 4 del 10 al 12, Romanos 9 del 6 al 8, Salmo 73, 1, Isaías 1 del 9 al 15, Isaías 48 del 1 al 2, Jeremías 9, 26, Oseas 1 del 6 al 9, Mateo 3, 9, Juan 1, 47, Juan 8, 37 al 39, Gálatas 6, 15, Primera de Pedro 3, 21, Apocalipsis 2, 9. Entonces ya con esto damos por finalizado el versículo 27 y 28 y nos damos cuenta de que tener la ley y ser circuncidados no les servía de nada a los judíos porque todo era externo y el problema está en el corazón. Entonces ahí quedamos versículo 28. Gracias por la atención, Dios les bendiga.